versículo del 1 al 8. Se lo voy a leer yo por causa del tiempo. Usted solamente sígame con su vista, por favor. Y voy a ir dándole a anotar algunas palabras o algunas frases. En Salmo 78, versículo 1 del 1, Salmo 78 del 1 al 8. Discúlpeme. Dice la palabra de Dios así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Dice en el 4, no las encubriremos a sus hijos, cuando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, fíjese, que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean, fíjese, esto es algo que más me impactó, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. A eso duele. Eso duele. ¿Se imagina, hermano o hermana, que el día de mañana hablen mal de sus hijos y estén diciendo, pero es que tú eres como tus padres, es que has vivido una vida desagradable, has tenido un mal testimonio? ¿Usted quiere que se hable de sus hijos de la misma manera como se habla ahorita? A mí me va a doler mucho. Vamos a orar una vez más. Señor mi Dios y Padre Celestial, pensando y analizando, orando, Señor, qué era lo que tú quisieras que predicara hoy en esta mañana o esta tarde, has puesto esto en mi corazón en un ardor, en un fervor, Señor, para poder traerlo, Señor, a esta generación, Aquí vemos adultos, hay unos que ya son más grandes que nosotros, hay unos que son jóvenes, tenemos muchos niños. Y en la generación y en su tiempo, Señor, necesitan escuchar, y más los padres, estas verdades. Permíteme transmitir de la mejor manera la verdad que tú tienes para cada uno de nosotros. Úngenos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y ayúdanos, Señor, de la mejor manera para salir cambiados y transformados. Úngenos con el poder de tu Santo Espíritu en gran manera, Dios, y mueve este lugar, Señor, para honra y gloria de ti. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, no las encubrirás a sus hijos. No las encubrirás a sus hijos. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Hay algo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros como padres. Los que estamos aquí, todos conocemos del Señor por más de un año. Y para nosotros no hay excusa decirle, es que mi hijo no sabía. No, bien sabemos que lo que estamos haciendo aún nosotros como padres, hay en veces que está mal. Y hay en veces que deberíamos de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Y como le dije hace ratito, le estamos enseñando en el teléfono, mira, mi hijo, esto es lo que está pasando, y todo el chisme y con tantas y muchas cosas, estamos enredando a los niños en todo lo que es en cuanto a tecnología.
pero nada de la palabra de Dios, pero nada que les impacte para el día de mañana. ¿Por qué algunos padres tienen un dolor en su corazón profundo? Y ahorita le voy a decir algunos nombres bíblicos de los cuales o estaré enseñando acerca de estos personajes para que usted no se dé cuenta que me está hablando a mí, pastor, me está echando en cara a mí. No, no, hermano, no, hermana. Estoy hablando de lo que es legítimo, de lo que está pasando y lo que se seguirá viendo y se seguirá viendo, porque si usted y yo lo permitimos, es que si nosotros seguimos con una generación, mire, ¿qué dice el pasaje? El último, el versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. O sea, fíjese, yo puedo ver en algún tiempo en la iglesia donde estaba antes a los padres, ¿verdad? Hijo, ándale, vámonos a la iglesia. Y ahí los traen arrastrando la iglesia, ¿verdad? Ahí traen a la mujer, o al revés, ¿verdad? A lo mejor trae a la mujer arrastrando al marido, ¿verdad? A la iglesia. Y se ve entre tantas y muchas de las veces, hermano, pero ¿por qué debería de ser así? ¿Por qué deberíamos ver esas generaciones donde los padres, mi hijo, ándale, vámonos a la iglesia, y después yo te llevo a comprar lo que tú quieras? Ahora resulta que los padres tienen que estarle rogando a los hijos para venir a la iglesia y comprándole las cosas que ellos quieren, los que ellos desean. Entonces, ¿qué generación estamos teniendo? ¿Qué generación estamos, en qué generación estamos dejando todo esto de las cosas de Dios? Porque ahorita ya muchos hombres jóvenes ya no se les puede levantar la voz. Ya no se les puede, hey, estás mal. ¿Por qué me gritas? ¿Sabe qué? Porque lastimosamente hemos visto a muchos padres decir, yo no le voy a gritar a mis hijos porque los voy a herir, los voy a lastimar. ¿Y sabe qué es lo que me pasaba a mí? A mí no me lastimaron, a mí no me hirieron mis sentimientos. Allá me daban duro con la vara, me daban duro con el cable, me daban duro con todo lo que encontraban. Y mi papá me gritaba y me decía, si yo le levantaba un poquito la voz a mi mamá, o quería levantarle simplemente la mano, ¿para qué? Y muchos sabemos aquí. Pero ¿sabe qué? Ahorita los hijos ya no aguantan. ¿Sabe por qué? Ya no aguantan en los trabajos también. Porque no están dispuestos. ¿Por qué? ¿Por qué tú me tienes que gritar a mí? Tú no sabes que aquí yo valgo algo. Tú no sabes que sin mí no genera el negocio. No es cierto. Se pueden buscar a otro y a otro y a otro. Hay un sinnúmero de gente, pero ¿sabe qué? Los jóvenes de ahora ya no están dispuestos a sufrir. Los jóvenes de ahora ya no están dispuestos a batallar. ¿Por qué qué? Porque los padres se los han dado todo, así, en las manos. ¿Y sabe qué es lo que hacen los hijos? No lo valoran. No lo valoran. Dígale a un joven ahorita, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? Un carro, un buen teléfono, unos buenos zapatos, una buena ropa. Pero mi hijo, te los vas a tener que comprar tú. Pero pa, yo creía que tú me los ibas a comprar. Oye, mi hijo, ya tienes 15, 16, 17 años. Bueno, ya los 16 creo que ya los dejan trabajar aquí, 15. Oye, mi hijo, vete allá aunque sea al McDonald's. Trabaja un part-time. No, pero es mucho. Tú sabes, la escuela y todo eso. Nuestros padres, hermanos, desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Y los padres trabajaban. Hermanos, yo me recuerdo cuando mi papá trabajaba y él se iba, y yo lo entendí después cuando mi papá me decía, mi hijo, no hay dinero para esto y esto, lo otro. Pero papá, yo vi que usted tenía dinero. Y una vez se me puso en la mente decir, pero ¿cómo que sí tiene para aventarse una si no tiene para comprarme esto y lo otro? Cuando, hermano, me llevaba a las 3 de la mañana a trabajar cuando tenía 10, 11 años. Me levantaba los fines de semana. Íbamos a la central de abastos de pescados y mariscos. A lo mejor ustedes han escuchado eso en la Ciudad de México. A las 3 de la mañana me levantaba mi papá, tan injusto que era conmigo. A las 3 de la mañana.
Ándale, hijo, vamos a trabajar, pero que estoy cansado, que esto, que el otro. No, mijo, levántese, ya tiene sus 10, 11 años, levántese, siendo el mayor. Y mi papá me enseñó a caminar solo, a decir, mijo, usted es el más grande, el día de mañana usted va a enseñar a sus hermanos. Y mire, el levantarme a las 3 de la mañana, mi papá me estaba enseñando carácter y decir que en ti, mijo, el día de mañana, que en ti, mijo, tú seas un ejemplo para tus hermanos. ¿Y sabe qué? Hasta ahorita, hermana, yo le doy gracias a Dios porque mi padre me empujó. A los 12, 13 años, en la Ciudad de México, alguien parece que estaba en la Ciudad de México, ¿verdad? Me imagino que usted también, hermana. En la Ciudad de México solo a los 12, 13 años ya. Me imagino que ahorita también hay niños, pero yo tenía que manejar, ir de camino 2 horas, desde que lo que era casi la salida de la ciudad hasta el mero centro de la ciudad. Solo con yo y 2 de mis hermanos, los que seguían, solos, sin papá, sin mamá. Y antes podía yo entender y comprender, pero yo tenía miedo. Pero ¿sabe qué? Mi papá me había dicho, mijo, estoy formando hombres. Te estoy formando un carácter. ¿Y sabes qué? Tú el día de mañana me lo vas a agradecer. Y entonces, cuando yo llegué a este país a la edad de 17 años, y no me lo tome a mal, solamente es un ejemplo, ¿ok? No me estoy jactando de lo que yo soy. No, me estoy diciendo que yo como ejemplo, usted puede también enseñarle a sus hijos y debemos enseñarle a la siguiente generación a que se paren firmes, que no sean como aquellos que, es que si bien quiero, si no, no. ¿Sabe qué? Todo comienza con nosotros. Porque dice la palabra de Dios aquí en el versículo 8, generación que no dispuso su corazón. Si nosotros como padres no estamos dispuestos a sufrirla y a batallarla para enseñarle a nuestros hijos que el día de mañana, mi hijo, si tú tienes que sufrirla, si tú tienes que batallarla, tienes que hacerlo. Pero muchos padres, no, yo voy a trabajar bien duro para que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Oiga, ¿qué no somos lo que somos porque sufrimos? ¿Que no somos lo que somos por lo que batallamos? ¡Claro! Si no hubiéramos batallado, si no hubiéramos sufrido, ¿qué fuéramos? Con esta generación como está ahorita, ¿qué fuéramos? Le voy a dar 2 personajes. Y me encanta estudiar acerca de estos 2 hombres. Vamos a ver Primera de Samuel capítulo 12, Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 al 36. Primera de Samuel dos 12 y es hasta el 36, pero se lo voy a estar leyendo y voy a estar en pausas enseñándole algunos pasajes. Y quiero que usted note esto, hermano. Un padre siendo líder, un padre estando en posición y un padre el cual pudiera haber sido el mejor ejemplo para sus hijos, porque estaba en posición. Porque él estando en el templo tenía que enseñarle, aparte como ejemplo, tenía que enseñarle las cosas de Dios. Pero déjeme le digo esto, no porque un padre esté tanto y mucho tiempo en la iglesia significa que será aquel padre que le va a estar enseñando las cosas de Dios a sus hijos. Porque aquellos padres que llevan a sus hijos solamente a la iglesia para que allá en la iglesia les enseñe, está fallando como padre, está fallando en enseñarle lo espiritual, porque no es de la iglesia enseñarle a sus hijos. El trabajo es de los padres. Que no se nos olvide, hermanos. El trabajo de la iglesia no es enseñarle principalmente a sus hijos. Es de nosotros los padres. Lo dije hace rato en la escuela dominical. Si el maestro de escuela dominical no le quiere enseñar a su hijo
Si solamente, digamos este ejemplo, que el maestro de escuela dominical no sepa tanto y mucho y lo tiene jugando, lo tiene coloreando, lo tiene, no sé, dibujando algo y que no le enseñe la palabra de Dios y que el niño regrese a la casa y usted le pregunta, oye, mijo, ¿qué aprendiste? No, estuvimos coloreando, estuvimos dibujando. ¿Y para qué te lleva a la iglesia entonces? Si no es para que te enseñen la palabra de Dios. Puede que haya sido un error del maestro de escuela dominical, porque no es simplemente nada más traerlo a colorear y dibujar, es enseñarle de la palabra de Dios. Le enseñas un versículo, un pasaje y todo eso, y en cuanto al pasaje y todo eso de la lección, le pones un dibujo, ¿verdad? Para que lo haga, es un buen trabajo. Pero no lo tome usted como que, en la iglesia así asado no le enseñan la palabra de Dios a mi hijo. Cuando le vuelvo a repetir que es nuestro trabajo enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Voy a leerle algunos pasajes aquí acerca de este hombre que se llamaba Elí. En el versículo 12 dice la palabra de Dios así: los hijos de Elí eran hombres, fíjese. Número 1, eran hombres impíos. Número 2, no tenían conocimiento de Jehová. Fíjese, hermano, hermana, ¿por qué se puede decir de algunos jóvenes? Y usted a lo mejor pudo haber hablado de ellos, haber dicho, no, hombre, este joven lleva bastante tiempo en la iglesia, o este hermano o esta hermana lleva bastante tiempo en la iglesia, pero mira, ¿qué vida tiene? No tiene un ejemplo. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? ¿Qué estamos haciendo nosotros para darles el ejemplo a esos hijos? ¿O qué estaba haciendo aquí el rey, el sacerdote Elí, para con sus hijos? ¿Por qué dice la palabra de Dios que eran impíos? Pues porque no tenían el conocimiento de Jehová. Aquel hijo o aquella hija o aquel hermano, bueno, ni digámosle hermano, no lo llame hermano, porque si vive como un impío, si vive como un mundano, da mucho de qué hablar si ha sido convertido, si ha sido hermano o no. Si ha nacido de nuevo. Pero ¿sabe qué? Entre tanto y mucho que llámele como le llame, si realmente no conoce a Jehová, si no tiene a Jesucristo como su Salvador, no ha nacido de nuevo. No tiene a Cristo como su Salvador, no es hijo de Dios. Es creación de Dios, mas no hijo de Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Dice la palabra de Dios en el 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un grafio de 3 dientes, y lo metía en el perol y en la olla y en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame carne para asar para que el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Sino el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Y él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Fíjese, aquí están los hijos de Elí, no esperando de ninguna manera a que se ofrecieran los sacrificios. Ahí estaban, eran los primeros en la fila. Como yo soy el hijo del sacerdote, como yo soy el hijo del líder, dame a mí primero. Si no, yo lo voy a tomar a mi manera, a la fuerza. ¿Y sabe qué, hermano, hermana? ¿Qué estamos viendo en esta generación? ¿Qué estamos viendo con aquellos hijos de personas que han estado por mucho tiempo en la iglesia? ¿Cómo han vivido? ¿Cómo ha sido su vida? De alguna u otra manera, yo le puedo dar ejemplos de algunos jóvenes que yo conocí que me duele aún nada más de pensarlo ahorita. ¿Cómo ver a esos jóvenes, a esos hijos de esos hermanos entregados, sirviendo al Señor? Mire,
Vi a un joven que tiene un talento, hermano, tiene talento, sabe cantar, sabe expresarse de la mejor manera, sabe cómo atraer a los niños y todo eso. Había niños que realmente querían estar con él. No era por tanto que él les iba a ofrecer de regalos, que él les iba a ofrecer de cosas, no, porque les amaba, les quería. Ese joven tiene un talento. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que sus padres empezaron a decir, bueno, ya está en la escuela cristiana, ya está, su maestro de escuela dominical, es tremendo, le está enseñando. Y sus padres empezaron a dejárselo, ¿verdad? A la iglesia. El joven estaba tan entregado en las cosas de Dios que el joven mismo dice, yo empecé a descuidar mi vida espiritual con Dios. Y el diablo por ahí entró y empezó a meter malas amistades y empezó a meter muchachas y empezó en su cabeza a estar trabajando. Pero ¿sabe qué? Sus padres no actuaron, sus padres no hicieron nada. En menos de un año, ese joven se echó a perder. Y una vez me lo encontré y le dije, tú tienes un hermano que viene detrás de ti. ¿Y sabes por qué te lo digo de frente? Porque el día de mañana no quiero que nadie te venga a decir que nadie se preocupó por ti. Porque quiero lo mejor para ti, porque te amo, ¿sabes qué? Te respeto. Yo no sé, hombre, yo no sé si tú quieres hacer lo malo o porque alguien te incita, pero lo vas a hacer. Pero que no quede de mí que el día de mañana no hubo alguien que se preocupara por ti. Tú tienes un hermano y está siguiendo tus pasos. ¿Y qué ejemplo vas a hacer? Y la agarré y le dije, mira, si yo el día de mañana yo te veo haciendo malas cosas, yo te voy a venir a decir que estás mal. No para regañarte, que debería de regañarte, porque te aprecio y quiero lo mejor para ti, pero porque te quiero ayudar, porque no quiero que caigas profundo. Pero mire, las palabras le entraron por aquí y le salieron por acá. Lamentablemente, su hermano cayó. Bueno, él cayó y su hermano también. Porque los padres se creían que de alguna otra manera todo iba a estar bien. Oh, sí, en la iglesia les enseña, yo no tengo que preocuparme tanto y mucho. Pero ¿sabe qué, hermano? Se lo vuelvo a repetir y escuche bien esto. No porque usted tenga tanto y mucho tiempo en la iglesia significa que usted es el más espiritual, porque no es cierto. Porque no es cierto. Aquí vemos al sacerdote Elí viendo a sus hijos cómo eran tan impíos, tan perversos. Y le voy a seguir leyendo en el pasaje 17, en el versículo 17 de aquí de Primera de Samuel capítulo 2. Y era, pues, ¿muy qué? ¿Sí está ahí conmigo? Y era muy grande, fíjese, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí vemos y entendemos que estos muchachos iban de mal en peor, iban haciendo más grande su pecado y no entendieron y no comprendieron que Dios de alguna u otra manera ya había propuesto en quitarles la vida. Dice en el versículo 22, vamos a seguir adelante. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Fíjese, con todo Israel. Israel era inmenso de grande. Era una ciudad inmensa de grande. Pero ¿sabe qué? Aquí dice la palabra de Dios. Y que este hombre, el sacerdote, veía cómo estaban portándose tan mal con todo Israel. Pero sigue diciendo. Y fíjese, otra de las cosas aquí. Por eso le digo que va más grande el pecado todavía. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Ahí está el papá hablando. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es bueno la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová.
Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron, fíjese, pero ellos no oyeron a la voz de su padre. ¿Usted me puede decir qué es lo que sigue más adelante? Porque Jehová, ¿qué? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El padre, ya me imagino que tan grande, tan anciano, ya dijo, pues mis hijos ya no entienden razón y ya todo esto. Pero ¿sabe qué? Dios dijo, de mí nadie se burla. Esta generación tiene que pagar en su generación. ¿Y sabe qué? Dijo Jehová, ya había resuelto en quitarles la vida. ¿Por qué muchas de las veces decimos, es que este joven no era tan malo? ¿Por qué este joven esto, lo otro? Pero empezaba. Entre tanto y mucho, hermano o hermana, que nosotros nos jactemos de que mis hijos no son tan malos, yo no soy tan malo, yo no soy tan mala, y la vida que yo llevo no es tan mala, pero ¿sabe qué? Usted o nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Lo que el juicio que traiga Dios el día de mañana, ya va a ser el justo juicio de Dios, porque dice la palabra de Dios, el justo juicio de Dios. Aunque nosotros no quisiéramos, aunque duela, me imagino que aquí este sacerdote Elí, me imagino que le dolió al escuchar que sus hijos iban a morir. ¿Qué madre, qué padre no va a sentir dolor porque alguno de sus hijos muera, o está enfermo y tiene cáncer, o algún padre que vea a algún familiar, ¿verdad? Decir, tiene cáncer y se va a morir? Créanme lo que sí duele. Y aquí vemos a este Elí escuchando eso, que ya sus hijos iban a morir. Eso fue Elí. Ahora vamos a ver a uno de mis personajes favoritos, al rey David. Mire, hermanos, me da tristeza. Honestamente, puedo entender y comprender cuando Dios dijo que el rey David tenía un corazón conforme al de Dios. Pero déjeme le digo esto. Fue duro. Fue pecado tras pecado. Pero ¿con quién comenzó? Con la cabeza de hogar. Con la cabeza de hogar. Mire, no hay para ninguna familia el justificarse de que un papá, que en la familia no haya un papá, no haya una mamá, si el hijo está con la mamá, con el papá en días así, no justifica. Pero mejor le digo en cuanto a esto del rey David. Ahí mismo, vamos adelante, en 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. Estaba pensando y meditando en la mañana, madrugada, y leyendo, y no paraba, y seguía leyendo, y volví a leer otra vez, y digo, David, ¿no entendiste, David? Ni tantito pensaste en todo lo que te acarrearía el pecado que tú empezaste. Porque mire, hermano, todo pasó en la mente. Todo pasó en la mente. Pero porque dice que llegó un día. Déjele, voy a leer algunos pasajes aquí. 2 de Samuel capítulo 11. Y vamos a estar leyendo. O si no leyó toda la semana en su casa, ¿verdad? Vamos a estar leyendo hasta el capítulo 13. Pero le voy a estar brincando algunos pasajes. Le voy a estar dando algunos pasajes claves. Dice 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron los amonitas, asitiaron a Rabá, pero David se quedó en casa. Pero David era un rey. Pero ¿qué dice en el versículo 11? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Y que David no tenía que salir a la guerra? Claro que sí. David tenía que estar ahí. Siendo el rey, tenía que estar al frente de la batalla. Y aquí viene el versículo 2.
Y sucedió un día. Y sucedió un día. ¿Cuándo David sabía cuándo iba a llegar el día malo? No. Pero aquí vemos a David. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar, oye, ahí está David ya tramando, ¿verdad? Mire, aquí está David como el pez, ¿verdad? Dándole vuelta a la carnada, ¿verdad? Dándole vuelta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahí está David. ¿Lo hago? No lo hago. Al último, su mente pudo más que su espíritu. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, la hija de Eliam. Fíjese, el rey, David tenía más mujeres. Pero aquí vemos a David tener mujeres las cuales no tenían marido, las cuales eran sus mujeres legítimas. Pero ahora vemos aquí al rey David pensando hacer algo más grave. Porque dice en el versículo 3, mujer de Urías Eteo. Oye David, tranquilo, o sea, no te bastó con estarla mirando y estar codiciándola y todo eso. Ahora estás mandando a buscar a esta mujer. O sea que ya pecaste en tu mente. Ya cometiste adulterio en tu mente, David, ya para. Pero ahora viene lo físico. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y sigue narrando la palabra de Dios, que David, porque la mujer le dijo que estaba encinta, cuando David se enteró, porque sabía quién era su marido y era uno de sus guerreros, era uno que estaba en la batalla con él, lo mandó llamar para que se fuera a su casa, regresara, ¿verdad? Y estuviera con su mujer para lavarse las manos en pocas maneras, ¿verdad? Entonces aquí vemos a Urías que no fue a su casa, se quedó en tal lugar, así asado, le dejaron saber a David que no había ido a su casa. Entonces aquí viene David otra vez, échamelo para acá, que lo voy a dar una buena regañada, se la merece, ¿verdad? Ahora David viene ahora con otra mala intención. Ahora viene y lo embriaga. Le da a beber vino para ver si ahora sí se va con su mujer, pero no regresa otra vez con su mujer. Entonces después dice, no, ya me tiene harto que no me hace caso. Yo siendo el rey, ¿cómo no va a hacer caso? Entonces ahora viene aquí el rey David y manda a llamar a su general en mando, ¿verdad? Y dice, ¿sabes qué? O le manda una carta diciéndole, ¿sabes qué? Ponme a Urías Eteo enfrente de la batalla para que le den cuello, ¿verdad? Aquí vemos aún más a David, no entendiendo y comprendiendo que su pecado se iba agrandando y se iba agrandando. Y para no hacer la historia tan larga, pasando el tiempo, cuando le nace el hijo a David, Dios ya había propuesto en quitarle la vida a este bebé, a este niño, sin culpa. Entonces, David oró, ayunó para ver si Dios tenía misericordia de él, para dejarle a este hijo que viviera. Y Dios no lo propuso así, mas le quitó la vida. Ahora, de alguna u otra manera, Dios tuvo misericordia de él y le permitió tener a otro bebé que fue Salomón. Pero no se acabó ahí la historia. Después ahora vemos a uno de sus hijos que está en un cierto lugar y también está con uno de sus primos.
Y entonces este primo era una mala compañía. Y entonces el hijo del rey David le dice a su primo, se llamaba Amnón, le dice a su primo, ¿sabes qué? Yo tengo una hermana o una media hermana que se llama Tamar. Hombre, estoy locamente enamorado de ella. Pobre joven, que hasta se enfermó de tanto que amaba a Tamar. Entonces llega el tiempo donde este muchacho o el primo le dice, ¿sabes qué? Hazte el enfermo, para que cuando tus padres se vayan, tú te haces el enfermo y le dices a tu papá que ¿sabes qué? Que se quede tu hermana para que te dé de comer, y entonces ahí haces lo que tú quieras. Y dicho y hecho, por las malas amistades, aquí vemos a Amnón diciéndole a su papá, ¿sabes qué, papá? Me siento bien mal, no puedo ir con ustedes. Y tanto que le insistió, lo dejó quedarse en casa. Pero dice, pero yo necesito a alguien que me atienda. Deja a mi hermana Tamar para que me atienda y me haga de comer. Bueno, insistió tanto el muchacho que dejó a su hija ahí con este perverso. Y entonces, dice la palabra de Dios así. Y cuando ella, hablando de la comida, y cuando ella se las puso delante para que comiese acerca de la comida o de las tortas que había amasado, le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Y ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. No le importó a Amnón que lo llamaran, que le dijeran lo que fuera. Él tenía ese deseo ya en su corazón, violar a su media hermana. ¿Y sabe qué? Eso fue lo que pasó. Violó a su media hermana. Después, esta muchacha, Tamar, tenía a otro hermano que se llamaba Absalón. Y entonces, pasados 2 años, y David no hizo nada. Y en esos 2 años, este Absalón ya estaba pensando cómo echárselo al plato. Será mi medio hermano, y sea lo que sea, pero violó a mi hermana. Y tiene que pagarlo. Y este Absalón tenía gente con él y todo eso. Y dice la palabra de Dios que llegó el momento, dice en el versículo, capítulo 13, versículo 32. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los hijos, a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar. Mire, los jóvenes, nosotros fuimos jóvenes en algún tiempo, ¿verdad? Y empezamos a tramar y empezamos a ver y empezamos a querer ocultar ciertas cosas. Y llegó el momento cuando cumplimos lo que habíamos planeado. Y ya tarde que temprano dijimos, bueno, ya llega el juicio, ahora sí, con todo lo mal que hice. Y hasta ahorita me imagino que algunos de nosotros, hermanos mayores, lamentamos haber tramado o haber hecho cosas que no debimos haber hecho. Pero ¿sabe qué? Cuando Absalón mató a su hermano o a su medio hermano, huyó. Y luego dice en el capítulo 13, versículo el 37, dice aquí, mas Absalón huyó y se fue a Talmaí, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. En el 39, y el rey David deseaba ver a Absalón. Mire, hermano, qué tristeza del rey. Qué tan duro ver al rey David llorar, primero por su hijo, que Dios no se lo quitara.
Ahora ver el sufrimiento de que uno de sus hijos viola a una de sus hijas. Ahora ver el sufrimiento todavía de que otro de sus hijos manda a matar a otro de sus hijos. Ahora vemos aquí a Absalón huyendo y aquí vemos otra vez al rey David llorar por uno de sus hijos. ¿Qué será de nuestras generaciones, hermanos? Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no la hallé. Elí no se puso al frente para cuidar a sus hijos, para que Dios no lo matara. Y Dios ya lo había propuesto llevárselos. Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses ajenos a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, en nuestra generación? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres para que nuestros hijos no sufran? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarlo como que si no está pasando nada? No, es tantito, que al cabo no está tan mal. ¿O será que somos nosotros los que estamos mal y no nos damos cuenta qué tan mal están nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué generación estamos preparando para el Señor? Vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, generaciones vienen, generaciones van. ¿Qué se dirá de nuestra generación? ¿Qué clase de hijos estaremos criando? ¿En qué cristianos nos estamos convirtiendo? ¿En qué personas que vienen a la iglesia, que se congregan? ¿Qué personas nos estamos convirtiendo? Hermano, hermana, si hoy en esta tarde usted dice: pastor, la verdad que en mi generación ha sido dura, ha sido difícil, pero hoy me propongo en mi corazón seguir adelante, luchar por mis hijos, luchar por mi vida, luchar para que mi vida cambie, para que mi vida sea mejor, para que mi vida tenga un testimonio, para que mi vida tenga para mis hijos el día de mañana, que tenga una base de una vida cristiana, de una vida digna, de que mis hijos quieran vivir. El piano empieza a tocar, hermano. Si usted tiene que pasar al altar, humíllese delante de Dios, pídale perdón. Dígale: Dios, yo no he sido el padre, la madre que debería de ser para mis hijos, no he sido el mejor ejemplo, pero ayúdame, con tu favor yo quiero hacer mi mejor. Padres fuertes, hijos fuertes. Padres débiles, los hijos el día de mañana lo determinan. Pero si usted es fuerte hoy, sus hijos no tendrán que buscar nada más. Usted podrá respaldar a sus hijos cuando quieran hacer lo malo y decir: mi hijo, mi hija, ¿sabes qué? En esta casa, esta vida que tú tienes,
El tiempo que tú tienes hoy se te va. Aprovéchalo, haz el bien. Porque recuerda, hermano, Dios le quitó la vida a los hijos de Elí por todo lo que hacían. ¿Qué tendrá que hacer Dios en nuestras vidas, hermanos, para que entendamos? Porque Dios quiere que dejemos una generación que cargue esa antorcha, que tenga un impacto. ¿Qué se dirá de nuestra generación? ¿Que tenemos hijos de provecho? ¿O una generación descarriada? ¿Una generación que no conoce de Dios? ¿Perversos? ¿O una generación con temor de Dios? Una generación que no esté buscando lo material. Es que si no trabajo, no tengo. Es que si no obtengo esto, no puedo vivir. Y le estamos enseñando a la siguiente generación que lo material es más importante que Dios. Padre mío, Padre Santo, gracias, Señor, porque se ha predicado tu palabra. Queremos entender y comprender, Señor, que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Queremos entregarte a nuestros hijos, Señor. Queremos dejarlos en tus manos. Pero queremos de la mejor manera que nos des la habilidad, la sabiduría para cómo dirigirlos en tus caminos. Que el día de mañana nuestros hijos nos lo agradezcan por haber luchado, por haber esforzado, por hacer lo correcto, por guiarlos en tu camino. Padre mío, Padre Santo, gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Te pido, Señor, que bendigas el resto del día, el compañerismo, las actividades que tendremos. Te damos gracias por todo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahorita vamos a salir a comer, hace hambre. Piensa en esto, hermano, piensa en este mensaje. Créame lo que yo tengo a mi hijo y me da dolor pensar que el día de mañana pudiera estar en el lugar menos pensado, el lugar equivocado, que fuera la iglesia, que fuera tal vez en su trabajo, que fuera en la escuela. Pero bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Nos dé sabiduría para hacer lo correcto. Aquí tengo unas tarjetas, hermanos. Dijimos que íbamos a rifar una por cada persona. Si de alguna otra manera que estuviera aquí con nosotros en el auditorio. Y tenemos pues 2 visitantes, ¿verdad? Aquí con nosotros. Hermano Salvador, si me puede ayudar, por favor. Tenemos aquí unas tarjetas que queremos obsequiarles, hermanas, por habernos acompañado. Fue lo que se hizo, ¿verdad? No se las estamos simplemente dando por dárselas, ¿verdad? Pero sí queremos que de alguna otra manera les sea de bendición para ustedes y para su familia. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y ustedes se la reparten, cualquiera que sea, ¿verdad? Ahí la mamá ahorita le va a decir, no, préstamelas, las 2 son mías, ¿verdad? Sí, ¿no le dio los tickets? Ya. Sí, el hermano David también es de casa, también sí, mande. No, brother Dexter, no, él no tiene hambre. He's not hungry. Yeah. So, yeah, y dele también para sus hijos, hermanos. Sí le dio, tiene 3 niños, dele 5, por favor. El hermano va a querer más porque el hermano también come. He eats, oh my goodness, double. Hermanos, la verdad que nos hemos gozado, ¿verdad? Nos hemos regocijado de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Pues vamos a salir.
Ahorita vamos a poner mesas y todo eso, vamos a arreglar lo de la comida y todo eso. Al parecer ya llegó el toro mecánico. Ya está el toro mecánico ahí para los que se quieran subir, ¿verdad? Para los que quieran llevar a sus hijos. Pero vamos a estar despedidos, hermanos. Bueno, gracias y que Dios les bendiga.